Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, pues agradecer la amable invitación del comité organizador, la amable presentación del doctor Soto. Y, ok. Nosotros vamos a hablar sobre la intervención endoscópica en la trombosis portal. La prevalencia de trombosis venosa portal es hasta el 20% en los pacientes con cirrosis. Y la hemorragia varicial, como van muy de la mano desde el punto de vista endoscópico, pues hay que tener en cuenta que tiene una mortalidad del 15 al 20% a las 6 semanas. Sin profilaxis, la recurrencia de este sangrado a un año es hasta del 60%, y hay que tener en cuenta lo siguiente: las guías de manejo de la hipertensión portal son para pacientes sin trombosis venosa portal. Cuando nosotros vemos las guías de qué hacer, realmente no hay ninguna cosas específicas o diferentes que nos recomienden para los pacientes que tengan, además de las varices por trombosis portal, algo diferente si tiene trombosis portal. Y lo que ya se comentó, generalmente el diagnóstico es de manera incidental. Aquí lo que vamos a poner, lo traté de dividir por partes: la intervención endoscópica en los pacientes con trombosis portal y cirrosis puede ser para diagnóstico, en donde el ultrasonido endoscópico toma relevancia. Este diagnóstico puede ser incidental o bien en caso de duda. El tratamiento, que puede ser principalmente por endoscopía o por ultrasonido endoscópico actualmente, y las perspectivas a futuro de la intervención endoscópica. Generalmente, poco a poco, cuando estás haciendo más estudios de ultrasonido endoscópico, te das cuenta de dos situaciones. En el caso de la trombosis portal, hay veces que el paciente es enviado por alguna otra cosa, pero debido a la cercanía que tenemos nosotros, este es el transductor del ultrasonido, esto es el bulbo. Vean, esto es la vena porta, y podemos ver claramente cómo el Doppler es negativo, tiene un trombo en su interior de un paciente que no estaban sospechando que tuviera este evento. Es decir, y vean, estas son varices pericoledocianas, la famosa biliopatía portal, con una lucecita en el medio, que ese es el colédoco. Entonces, cuando nos llamaran a hacerle una CEPRE a este paciente por una probable obstrucción pensando en litos, pues aguas, porque en realidad puede ser que el problema sea unas varices pericoledocianas. De este lado es nada más para ejemplificar. Este es el tubo del ecoendoscopio en la posición transgástrica, y vean cómo quedamos muy próximos al sistema porta. También acá abajo, vía transduodenal, como quedamos muy cercano, y entonces eso es lo que nos lleva a tener este tipo de casos en los cuales, otra vez, durante el estudio endoscópico de ultrasonido nos damos cuenta, por ejemplo, estas son varices peripapilares en un paciente que se sospechaba obstrucción por litos. Vean, lo que está obstruyendo el colédoco son todas este flujo colateral de varices pericoledocianas y periampulares, y acá vean cómo esta es la luz del colédoco, y vean cómo en realidad todo lo que está obstruyendo y lo que está rodeando son circulación de varices pericoledocianas. Ahí estamos midiendo el vaso del lado izquierdo con un diámetro de 4 milímetros. Entonces, imaginen ustedes hacer un precorte o hacer una esfincterotomía en un paciente con esta situación. Entonces, de manera incidental, pero se tiene el diagnóstico en estos pacientes. Enfocándonos un poquito más al tratamiento, hay que decirlo que a futuro, sobre todo, vamos a tener esta situación. El ultrasonido endoscópico ofrece una ventana excepcional para la mayoría de los vasos intraabdominales, por lo que les mostré ahí, principalmente a la vena porta. Hasta ahorita lo hemos utilizado para fines diagnósticos, pero muy pronto vamos a empezar a meternos en terrenos como los que comentó el doctor Kimura, y tenemos potencial de tratamiento tanto en sangrados variciales como no variciales. Cuando nosotros vemos la trombosis, el algoritmo de manejo de pacientes con trombosis portal, vemos que actualmente el papel de la endoscopía está muy temprano en el algoritmo, y está tanto para screening de varices esofágicas como para tratamiento de los mismos por medio de ligadura
de las varices. Ojo, aquí están haciendo énfasis en las varices esofágicas, sin embargo en la trombosis portal probablemente lo que nos da más miedo a los endoscopistas no sean las varices esofágicas, sino las varices gástricas. Aquí tenemos este esquema y esto es por lo siguiente. Esta es la vena porta, aquí tenemos la vena porta, aquí tenemos la vena mesentérica superior, acá tenemos la vena esplénica a la cual está llegando la vena mesentérica inferior. Entonces, si nosotros tenemos un trombo a este nivel, pues vean, esta es la vena gástrica izquierda, que es de este lado de la derecha, se ve más claro. Esta es la vena de la cual proceden las varices esofágicas. Y aquí entendemos muy claro, de acuerdo a su trayecto, por qué razón se nos recomienda que la ligadura de las varices esofágicas sea lo más cercano a la región del cardias, porque si yo le corto el flujo aquí, pues todo lo que venga hacia arriba va a desaparecer. Sin embargo, las varices gástricas son otro boleto. Nosotros tenemos una vena gástrica o vasos gástricos cortos y una vena gástrica posterior, y es de donde pueden estar saliendo las varices gástricas, que como vemos esto puede ocurrir ya sea que esté el trombo extendido hasta acá o únicamente que la trombosis sea segmentaria y nos esté dando ese problema a ese nivel. Por lo tanto, como endoscopistas, nosotros naturalmente tenemos que preguntarnos lo siguiente: la trombosis, la presencia de trombosis venosa portal en pacientes con hipertensión portal por cirrosis debe plantearnos las siguientes preguntas. 1. ¿Son más graves o frecuentes los eventos de sangrado? 2. ¿Influye en el tiempo y en el número de sesiones de ligadura que yo tengo que hacer a un paciente que no tuviera trombosis venosa portal? 3. ¿Tiene esta trombosis portal alguna influencia en la recurrencia de los eventos de sangrado? Y si debo yo o no cambiar el seguimiento. Todas estas preguntas que naturalmente nos hacemos los endoscopistas, pongo aquí 3 guías de manejo de hipertensión portal, Baveno 6, las guías europeas y las guías de Inglaterra, y ninguna hace referencia a pacientes con trombosis venosa portal en pacientes con cirrosis hepática e hipertensión portal. Lo que más se llega a acercar es mención de Baveno, en donde dice que pues busques un hematólogo que te ayude a ver cuál es la causa de que tenga trombosis portal, no nada más decir que es la cirrosis. Que hay que anticoagular, de preferencia con heparina de bajo peso molecular, y no hay ninguna recomendación especial. Ellos así lo especifican: no tenemos ninguna recomendación especial porque no hay suficiente evidencia, sí hay que cambiar. Entonces yo les traigo la poca evidencia que podemos tener. Aquí en este estudio lo que ellos querían ver era si la presencia de hipertensión, de trombosis venosa portal, tenía algún impacto en la eficacia de la ligadura por endoscopía. Y vemos la línea punteada de negro, o esta línea negra, perdón, son pacientes con cirrosis y trombosis venosa portal. La siguiente línea son pacientes con cirrosis sin trombosis venosa portal, y la siguiente línea son pacientes con trombosis portal pero sin cirrosis. Y vemos lo siguiente: el tiempo necesario para alcanzar erradicación de las varices es ligeramente mayor en los pacientes que tienen cirrosis más trombosis venosa portal, pero son apenas 8 días. Si eso tiene alguna relevancia clínica, habría que preguntárselo. El número de sesiones no tiene diferencia entre ninguno de los grupos, y la recurrencia tampoco se ve afectada, la tasa de recurrencia tampoco se ve afectada si el paciente cirrótico tiene trombosis venosa de la porta. En este otro estudio, ¿qué más le podemos hacer? Bueno, los endoscopistas podemos tener la opción de que en lugar de que se haga ligadura por endoscopía, se coloquen TIPS. En este estudio publicado recientemente, 24 contra 25 pacientes, y vemos cómo la tasa de recurrencia de sangrado es menor con la utilización de TIPS comparado con la ligadura por endoscopía más beta bloqueo, pero sin impacto en la mortalidad. Esto, ojo, es un estudio de 24 contra 25. Aquí tengo otro. Este estudio de 43 contra 42 pacientes en la misma situación, podemos ver que la tasa de recurrencia de sangrado en pacientes con TIPS
es menor, 19%, contra 29% en aquellos pacientes que fueron ligados por endoscopía. Es decir, un 10% de ganancia con el uso de los TIPS contra la ligadura más beta bloqueo. Pero el siguiente problema, aquí tenemos esta curva que no evaluaron en el estudio previo, ha de haber sido por radiólogos, doctor, seguramente. Y lo que vemos aquí es la tasa de disfunción de TIPS, el cual en este estudio es hasta del 89% en los pacientes. O sea, 9 de cada paciente con un TIPS disfunciona y van a requerir una nueva intervención. Y en el desarrollo de encefalopatía hepática, vean, 40% los pacientes que se someten a TIPS versus 20% los pacientes que se ligan por endoscopía. Y en esta revisión del grupo Cochrane, lo que vemos es lo siguiente: la recurrencia de hemorragia es menor, sin duda, con el uso de TIPS, pero desarrollan más encefalopatía estos pacientes y por lo tanto esto favorece. De acuerdo a razón de Momios, los pacientes sometidos a ligadura endoscópica tienen un 96% menor probabilidad de desarrollar encefalopatía en este metaanálisis comparados con aquellos pacientes que la colocación de TIPS es el tratamiento. La mortalidad no tiene diferencia entre uno y otro grupo. En este mismo metaanálisis lo que ellos encuentran es disfunción de los TIPS que requieren reintervención hasta en el 60% de los casos. Por lo tanto, lo que ellos dicen es que, en conclusión, los TIPS tienen menor recurrencia de hemorragia, pero a expensas de una alta tasa de encefalopatía aguda y crónica. La disfunción de los TIPS con necesidad de reintervención es alta y no hay diferencia en la mortalidad. Por lo tanto, ellos lo que sugieren es que en el balance la modalidad de tratamiento endoscópico pudiera considerarse de elección. Ahora, los endoscopistas nos gusta meternos en muchas cosas, ¿okay? Y probablemente sea uno de los mejores ejemplos. La intervención endoscópica en la trombosis portal a futuro. Una, podremos medir la presión portal y colocar los TIPS guiados por ultrasonido. Hasta ahorita se ha hecho en animales. Y la aplicación de coils y océanoacrilato en varices gástricas, guiado también por ultrasonido. Para verlo primero, vemos este estudio que también recientemente publicado, en animales, 5 cerdos. Se identificó la vena suprahepática o la cava inferior, se picaba, como ven aquí, podrías picar, y con una aguja 19 medías la presión de la vena suprahepática. Posteriormente te retiras, identificas la vena porta, nueva punción, nueva medición, y tenemos el gradiente de presiones entre ambas estructuras. Y si tú quieres dejar una guía y sobre ella colocar una prótesis especial, pues se puede hacer. Aquí les voy a poner este ejemplo, estos dos videos. Vean, aquí está el hígado, estas son las suprahepáticas y esta es la vena porta. Vean, esto es por ultrasonido endoscópico en proyección transgástrica. Vean, aquí saldría mi aguja, yo podría picar aquí, inmediatamente picar acá. Este es otro paciente y vemos también exactamente lo mismo. Esta es la vena suprahepática. Acá abajo está la vena porta y el trayecto de mi punción natural por ultrasonido endoscópico me quedan en el camino ambas estructuras, lo cual lleva a, sí ya no es un video mío, es uno de estos de los 5 cerditos. Vean la punción inicial que se hace a la suprahepática, posteriormente te extiendes hasta la porta en el mismo trayecto, a manera de que puedes dejar una guía que esté conectando tanto la vena porta con la circulación de la suprahepática, y aquí vean cómo están soltando una prótesis que en un extremo tiene la copa puesta en la vena porta y el otro extremo la copa quedará colocada, aquí está en la vena porta, quedará colocada hacia la vena suprahepática. Por lo tanto, esto es factible desde el punto de vista del ultrasonido. En este estudio, los éxitos en los 5 casos, con un tiempo promedio de 43 minutos. Vean, o sea, aparte de todo, el tiempo en el cual se realiza el procedimiento se acorta significativamente comparado con la técnica de radiología. El grado de dificultad, de acuerdo a los médicos que hicieron esto, se reportó como moderado. Todos los animales vivos a 15 días y no hubo ningún dato de sangrado en la necropsia, y aquí vemos cómo la prótesis en la necropsia, una copa en el lado portal, otra copa
en la circulación de las venas suprahepáticas, y esto es como se ve el flujo en el Doppler del ultrasonido endoscópico, totalmente permeable. Por lo tanto, el estudio demuestra que la colocación de TIPS guiados por ultrasonido endoscópico es técnicamente factible, con medición de la presión portal de manera directa. El procedimiento es rápido y una dificultad reportada por ellos como moderada. Y en algo que ya estamos haciéndolo en humanos es la aplicación de coils o cianoacrilato en las varices gástricas. Esto es nuevamente el esquema que les había yo comentado. Ligar las varices gástricas no es recomendado, generalmente la recurrencia de sangrado es demasiada. Y lo que vemos aquí, entendiendo esto de los vasos cortos, nos podemos dar una idea clara de por qué razón. Esto es lo que nosotros vemos normalmente bajo visión endoscópica, pero vean, el ultrasonido nos permite una visión mucho más exacta en cuanto a poder medir, no nada más calcular qué es lo que creemos, tanto en un diámetro como en el diámetro de profundidad. Y el ultrasonido endoscópico además nos permite esto. Aquí tenemos la capa muscular de la pared gástrica, acá tenemos la capa muscular de la pared gástrica, y vemos cómo este vaso, que se llama vena nutricia o vaso perforante, es el que nutre a todos estos vasos de acá, que son los que se ven bajo visión endoscópica. Por lo tanto, estos vasos dependen de que este permanezca permeable. Si yo lo puedo picar aquí, puedo obliterarlo y quitarle el flujo a todo lo demás sin necesidad de estar haciendo tantas punciones y tantas sesiones. Vean, esto es uno de los casos que actualmente en nutrición ya tratamos de hacer la mayoría bajo esta modalidad. Ahí se veía la visión endoscópica, aquí está la visión del ultrasonido endoscópico. Aquí estamos pasando la aguja y ustedes van a ver qué bonito se ve, porque tienes un control aparte muy exacto, donde el embolismo se puede disminuir en gran cantidad, porque tú estás viendo, vean, dónde queda el cianoacrilato, el cemento que tú estás aplicando. No hay, tú puedes tener la visión de si se te puede ir o qué tanto se te está yendo a la hora de estar inyectando. Y vean, en la aplicación de Doppler posterior, una vez que hemos erradicado la vena perforante, la vena nutricia, queda totalmente colapsado esas varices que están ahí. ¿Qué hay en trombosis venosa portal? Bueno, pues hay un estudio en el cual pacientes que se consideraron de alto riesgo por esta situación, con una tasa de recurrencia de sangrado de hasta el 40%, lo que ellos hicieron era comparar los desenlaces de pacientes con profilaxis secundaria con cianoacrilato guiado por ultrasonido versus la aplicación convencional de endoscopía. Y vemos 13% de recurrencia en el caso de guiado por ultrasonido contra 40% en el caso de técnica convencional a 30 días. A 90 días 22% de recurrencia de la hemorragia en el grupo de ultrasonido contra 60% en el grupo de técnica convencional, y la mortalidad tendiente a la diferencia en el punto de vista estadístico. Y por lo tanto, la conclusión es que la recurrencia a 30 y 90 días en pacientes de alto riesgo con profilaxis secundaria guiada por ultrasonido endoscópico es menor que aquellos con la aplicación convencional. Y aquí, por ejemplo, podemos ver por qué razón también es importante lo del ultrasonido endoscópico. Vean, ese trayecto que ven ahí es la vena esplénica, cómo está dando todas estas problemas en cuanto a la hipertensión portal, que nosotros no podríamos visualizar bajo una visión endoscópica tradicional, donde lo que veríamos sería la pared del estómago más no todos estos vasos. Y un plus que puede darnos el ultrasonido es que yo aplico, ahí está la aguja de punción. Ahorita van a ver cómo estoy obliterando estos vasos. Y rápidamente vean cómo disminuye el flujo, pero si yo roto un poco, aquí pareciera que ya tengo erradicado todo, pero si yo roto un poco el equipo de ultrasonido, puedo darme cuenta cómo quedan otros vasos al lado que están muy permeables, y entonces en la misma sesión yo puedo ir a puncionar esos otros vasos que están aún permeables. Aplico el cianoacrilato ahora en este segundo paquete varicial y lo que obtengo es una erradicación en una sola sesión en lugar de un requerimiento posterior. Y vean, esta es la vena esplénica posterior a esa punción, ahí se ve del lado derecho ya erradicado, y la vena esplénica totalmente permeable a pesar de la cercanía, porque lo estamos pudiendo controlar por este método. Y lo que podría
pasar por la cabeza es que esto sea más caro de guiado por ultrasonido endoscópico contra la técnica convencional, pues por la utilización de una aguja diferente y de un equipo diferente. Este estudio precisamente está dirigido a comparar eso y lo que vemos es lo siguiente. Los pacientes en esta columna es el cianoacrilato más coils guiado por ultrasonido endoscópico contra cianoacrilato por endoscopía convencional, y vemos que los pacientes con controlado por ultrasonido endoscópico, los días de hospitalización son menores, el costo por procedimiento es mayor, $2,978 contra $1,350. Sin embargo, entre los días de hospitalización y el número de sesiones que se requieren, el costo final es mayor en los pacientes tratados de manera convencional, $11,000 contra $3,000 en aquellos pacientes que fueron tratados por ultrasonido endoscópico. Por lo tanto, el tratamiento de varices gástricas por inyección de cianoacrilato más coils guiados por ultrasonido es costo efectivo comparado con la inyección tradicional. Y por último, aquí les quiero mostrar un juguetito nuevo que tenemos los endoscopistas que se llama Hemospray y que es muy útil en algunos pacientes con sangrado, y aquí lo vamos a ver. En hipertensión portal aún no está aprobado, pero la verdad es que en la práctica ya lo estamos haciendo desde hace un rato. Vean aquí este paciente con sangrado varicial, el cual de difícil control, vean, soltamos una liga, sigue el sangrado activo, vean aquí, a pesar de que tiene una liga ya puesta, el paciente sigue sangrando, abajo tenía en la misma varice otra liga y seguía el sangrado, es decir, tenemos ese problema. Aquí lo que estamos es deteniendo el sangrado un poquito, presionando el barril contra el sitio de donde creemos que puede venir el sangrado, y este artefacto que ven aquí es el catéter de disparo del Hemospray y cómo lo podemos aplicar sin necesidad de tener el sitio totalmente exacto, y vean el resultado posterior, cómo hay un control, por lo menos temporal, del sangrado que nos permita meter en mejores condiciones un paciente de estas características. Muchísimas gracias.